Volvemos a hablar de la huelga prevista para mañana y el día siguiente vamos a escuchar lo que está mencionando el viceministro del Transporte. Artículos en discusión, cada uno de estos está de acuerdo a la normativa local, de acuerdo a temas internacionales y de acuerdo a lo que la técnica de transporte también establece, y también tiene bajo su sustrato modelos exitosos en este formato de trabajo. Respecto al servicio imprescindible, y gracias por la pregunta, porque es importante esto decirlo, en el aspecto del servicio imprescindible lo que se discute es un mínimo que debe garantizar. No importa que haya paro y huelga, hay un mínimo que se debe garantizar. Y este mínimo no es arbitrario, este mínimo es más establecido en organismos internacionales. Quiero contar enseguida con más detalle este mínimo, por qué se da este mínimo, por qué el Estado exige el mínimo, por qué se exige un transporte mínimo que debe operar el día de la huelga de paro. Porque la gente también tiene derecho a movilizarse, señores. La gente tiene derecho a movilizarse. Los trabajadores y dueños de la empresa también tienen derecho a la huelga del paro. Por lo tanto, en un día de paro hay un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses, o lo que es lo mismo, hay una lucha de derechos. El derecho a movilizarse con el derecho al paro. Por lo tanto, ¿cómo se trabaja en el mundo, en la región? ¿Cómo trabajamos legalmente? A través del concepto de mínimo imprescindible. Tiene que garantizarse un mínimo para garantizar el derecho a la movilidad. Y ese mínimo no significa que se conculca el derecho de los trabajadores, sino que ellos pueden también parar. Ese mínimo fue establecido en la ley, en el proyecto de ley de reforma, en el proyecto ya sancionado por el Congreso, en un 60%. Por lo tanto, en un día de huelga o paro, el 60% de los huelguistas o de los que paran tienen que circular. De esa manera se garantiza la movilidad de la gente también. Y no se conculca el derecho de los trabajadores para que hay un 40% que va a circular. Esto es la usanza internacional. Y quiero referirme en particular a la OIT, Organización Internacional del Trabajo. La OIT tiene un comité de libertad sindical. Ese comité de libertad sindical tiene decisiones de distintos casos de distintos países. Ya desde el año 92, del año 94, estoy hablando de una norma internacional, Comité de Libertad Sindical. El mismo comité dice que las huelgas y los paros pueden tener un mínimo garantizado de servicio. Incluso en las huelgas y los paros es legal hacer eso. La OIT, su Comité de Libertad Sindical. Y eso desde el año 94 es cierto. Y la OIT dice que el transporte público, eso se puede ver en la página web, en los distintos casos que ellos trabajaron, que el transporte público, esto dice la OIT, es un servicio de importancia trascendental. Por lo tanto, en tiempos de paro o huelga se puede garantizar un mínimo de servicio. Estamos en armonía con lo que dice la norma internacional de trabajo. Pero también estamos en armonía con lo que dice nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional en el artículo 98, un artículo bastante corto, establece el derecho a la huelga y el paro, que es lo que dicen los trabajadores. Este artículo también dice que las Fuerzas Armadas y los policías no pueden ir al paro, o a la huelga, no pueden ir a la huelga. Pero en la última oración, establecido en la Constitución, esto pueden leerlo, verlo, no es un invento del viceministro, como dicen, en la última oración del artículo constitucional, dice que la ley reglamentará, habla de que las leyes van a reglamentar el ejercicio de este derecho de huelga y paro en el caso de servicios imprescindibles. La Constitución Nacional habilita a generar leyes que reglamente el servicio imprescindible en el caso de huelgas y paro. En armonía a esta ley es que la ley 1626, hoy derogada, de la función pública, en uno de sus articulados decía que definía lo que es un servicio imprescindible y nombraba taxativamente al sistema de transporte público, la ley 1626. O sea, la usanza de nuestra, conforme a la Constitución, está establecida en que el transporte público es un servicio imprescindible. Esta ley 1626 fue derogada, la reemplaza la ley 7445 del servicio civil. En esa ley también hay un articulado donde, en el marco del servicio imprescindible, habla de que la movilidad es un servicio imprescindible. Y agrega a esta ley de que organismos y entidades del Estado relacionados a servicios imprescindibles pueden dictar normas
que justifiquen que es imprescindible el servicio. En armonía con lo que dice la OIT, servicio de importancia trascendental. Es así que en el Ministerio de Obras Públicas sacamos una resolución ministerial donde establecíamos el 60% para la circulación obligatoria en casos de huelga de paro, que tienen que cumplir las empresas que hoy están en huelga de paro. Las demás tienen que circular totalmente. Por lo tanto, la Constitución habilita a una ley para regular servicios de importancia trascendental, imprescindibles en el término de nuestra Constitución. En la ley 1126 ya se reglamentó, esa es la usanza. Hace 25 años tenemos esta usanza. Ya estaba este ejercicio, se derogó la ley, hay una nueva ley que tiene. ¿Y qué hicimos ahora? En la ley especializada de transporte pusimos el tema del imprescindible, por los motivos fundamentales que acabo de decirle. Hay un derecho a la movilidad, hay un derecho a la huelga, hay que trabajar con los dos derechos en el momento de la huelga. Los trabajadores dicen que esto no es así, que estamos en contra de la ley y que conculcamos su derecho. Lo que acabo de explicar es que nada se conculca, sino que se trabaja en los derechos de dos sectores de la sociedad. El otro tema que los trabajadores también ponen en la mesa tiene que ver con qué pasa con los trabajadores cuando se haga una licitación de las primeras unidades funcionales y pierdan las empresas donde ellos trabajan y gana otra empresa. Ese articulado tuvo mucho trabajo de parte del Ejecutivo, de parte del Congreso, en las audiencias públicas, y desde la presentación original del presidente de la República, de la Presidencia de la República, del proyecto al Senado allá en abril, tuvo mucha evolución ese artículo. Para darle dos ejemplos de cómo evolucionó ese artículo comenzó con una propuesta del Ejecutivo de un solo párrafo donde decía que los derechos de los trabajadores van a ser respetados conforme a todas las normas que hoy existen laborales. Era una declaración, el derecho laboral está por su andamiaje, todo eso se respeta. Hubo solicitudes de los trabajadores y en la siguiente versión ya se puso que los choferes de las empresas que no hayan ganado la licitación van a pasar a la nueva empresa, de tal manera a seguir cobrando su salario, su aporte de IPS y todo lo demás. Garantizábamos la absorción de la nueva empresa de los choferes. De vuelta, reuniones con los choferes, y había un artículo más donde decía de que la empresa que reciba a estos choferes que dejaron de trabajar en la anterior empresa van a ser evaluados, ¿verdad?, para ver si tienen la idoneidad para seguir trabajando. Los choferes nos dijeron que esto no pueden ser solo los choferes que pasan de una empresa a otra, querían que sean todos los choferes. Se incorporó el pedido de los trabajadores. Ahora, en la versión aprobada por senadores, todos los trabajadores de la empresa que pierdan van a pasar a la nueva empresa, garantizando la continuidad laboral, el sueldo y el aporte a IPS. Ahora, pero quiero terminar, si me permite. Está sancionada, quedó sancionado. Y otro artículo que se sacó de esa norma del artículo 39 es la evaluación previa. Los choferes nos decían que ese va a ser un colador para no contratarle. Se eliminó también eso. Por lo tanto, hubo una evolución del petitorio de los choferes en esa norma. Y la última norma que ellos dicen que están en contra es del artículo 45, donde habla de la separación de la provisión de flota, de los operadores, de los dueños de patio, que es el modelo que se lleva adelante. Entonces ellos dicen que no sabemos quién va a ser nuestro patrón. En la ley claramente se establece que el operador es el que va a contratar a los choferes para la movilidad. Entonces ahí hay un elemento que no tiene correspondencia. Ese artículo permaneció igual, pero eso es el detalle. Ningún artículo de lo que ellos reclaman va en contra de sus derechos y de la ley, sino que precautela también otros derechos. Viceministro, usted esta mañana mencionaba que esto más bien una postura política de los transportistas. ¿Esto usted lo mantiene todavía, ese relato? ¿Cree que la oposición está detrás de esto? Yo lo que dije esta mañana, y lo vuelvo a repetir, los elementos legales, yo acabo de comentarles que ninguno está en contra de los derechos de los trabajadores, y también nada está en contra de la ciudadanía. Todo está en favor de la ciudadanía, de la calidad del servicio a la ciudadanía, y no hay derecho de los trabajadores conculcados. Los temas técnicos, separación de activos, proveedores de flota, operadores por separado, son temas técnicos de modelos exitosos en la región, donde funciona eso y permite comprar buses nuevos y otras cosas y otros elementos más que podemos hablar. Por lo tanto, temas técnicos, temas legales y temas sociales. Esto es importante y gracias por la pregunta. En una huelga, y esta es mi opinión personal, no puede ser que el éxito de una huelga es que nadie tenga transporte público 2 días. ¿Qué clase de éxito eso es? Someterle a la ciudadanía a que no tenga transporte público. Ahora,
que dice la norma, que dice la ley, 40% pueden ir al paro. Y a veces nos olvidamos de estos números. 40% son casi 150.000 personas que no van a tener de vuelta movilidad ese día. O sea, no podemos hablar de porcentajes sin entender que una persona que no se desplaza, que no va a llevar sus productos para vender ese día, quizás pueda no tener ingresos. El servicio es importante, es trascendental, por lo tanto el Estado tiene que garantizar. Y si el objetivo de una huelga de paro es someter a una presión a la otra parte, ya la presión está. Queremos dar un daño total a la ciudadanía. Son cosas realmente, esto personalmente le digo, no entiendo. Van a tener su derecho a la huelga, pero tienen que movilizar el 60%, un servicio mínimo, la gente tiene que desplazarse. Por lo tanto, argumentaciones legales, argumentaciones técnicas y argumentaciones sociales creo que están suficientemente saldadas de la explicación desde el gobierno. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Quizás hay una argumentación política, por descarte estoy hablando, que va más allá, y esa argumentación yo entiendo que es parar la reforma. Y la reforma tiene que darse porque la gente ya no puede aguantar un servicio de esta naturaleza. Viceministro, ellos también posteriormente mencionaban que querían que usted sea sacado de su cargo, que ya no querían hablar con usted, ya directamente con el presidente de la República. Bueno, esto no es Emiliano Fernández o Juan Francisco o José Tomás o Roberto Rolando. Esto es una reforma para la gente. El que esté aquí tiene que llevar adelante esta reforma. Así que en los puntos de discusión, más allá de los puntos personales, uno no puede personalizar algo que necesita la gente. Ellos querían hablar con el presidente, pero van a llevar una huelga. De hecho, hay un tema quizás administrativo. Todavía no ingresó la ley a presidencia. Y constitucionalmente el presidente tiene unos 20 días hábiles para expedirse. Pero la huelga es mañana. Entonces hay muchos contrasentidos. Por eso es que yo hablaba, hay mucha argumentación que no está suficientemente aclarada por el sector, por lo tanto, por descarte. Esto tiene una motivación política. La motivación, yo lo digo con mucha responsabilidad, tiene que ser atajar la reforma. Viceministro, para seguridad del ciudadano común y corriente que mañana tiene que llegar a trabajar, ¿se garantiza o no mañana servicio para todo ciudadano que necesita usar un servicio público? Acabo de establecer que hay un trabajo conjunto, hay un plan de contingencia, son casi 11 entidades del Estado que van a trabajar sus unidades mañana desde las 5 a.m. Por el otro lado, tenemos sindicatos y organizaciones de 4 empresas que dicen que se adhieren a la huelga, y estos son 341 unidades, conforme a lo que nos comentaron hoy, nos mostraron hoy. Así que vamos a trabajar para que al ciudadano no le falte buses. Viceministro. Perdón, yo, si me permiten, también es importante esto, por eso me acompaña, ¿verdad?, del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. La seguridad también va a estar acompañada, la seguridad del ciudadano, la seguridad también de los choferes que van a circular. Así que el tema de la seguridad en estos momentos es importante, y eso también forma parte del plan de contingencia. Trabajar en la seguridad del ciudadano, de los choferes que van a trabajar, de tal manera a que el ciudadano pueda movilizarse en los días de paro. ¿Cuáles son esas 4 empresas que se adhieren a la huelga para que la ciudadanía pueda conocer cuáles se usan? No va a funcionar, no va a estar con el servicio. Espero no olvidarme de los nombres, voy a citar la empresa TTL, TTA, Automotores Guaraní y La Conquista. Muy bien. ¿Es 100% seguro de que solamente 60% de estos 341 buses tienen que seguir funcionando? Porque a ustedes les pasan la lista de 341 buses. 60% según la ley tiene que funcionar el día de mañana. ¿Eso es 100% seguro? ¿Ellos pueden desacatar esta situación? Bueno, usted claramente lo dijo. Lo que la legalidad exige, tanto desde el proceso del paro, que tiene que ser comunicado, del mínimo establecido, establece esta cantidad de buses. El desacato no está permitido nunca. Que lo hagan es una decisión, yo creo que extremadamente ya política y perjudicial. Vamos a tener la cobertura que hoy está establecido legalmente. ¿Cuándo el presidente de la República, Santiago Peña, va a promulgar la reforma del transporte público? El presidente de la soberanía de sus derechos también, la Constitución le da 22 días hábiles para despedirse. 20 días hábiles. Todavía no recibió oficialmente presidencia.
Por lo tanto, yo como funcionario público, el presidente en su soberanía tiene el tiempo de 20 días hábiles a partir de que reciba esa comunicación. Están todas las troncales, van a informar los detalles, vamos a enviar todos los detalles, pero van a salir de las cabeceras de los municipios del área metropolitana a partir de las 5 de la mañana. Esos detalles vamos a dar con mayor precisión. A través de las redes, evidentemente a través de la comunicación con ustedes vamos a dar esos detalles. Y una cosa importante, las unidades del Estado disponibilizadas para la ciudadanía es de costo cero, gratis para la ciudadanía en el pasaje. Gracias. Está la conferencia de prensa en Burú-Villaroga con relación a lo que va a ser el día de mañana la huelga de los choferes del transporte público. Desde las 5 de la mañana, vehículos del Estado, buses del Estado van a salir para poder cubrir los itinerarios de las empresas cuyos choferes van a ir a huelga. A huelga, sí. Y dijo 4 nombres. Cuatro empresas que se adhieren también. Automotores Guaraní, que es la línea 15. Ahora hay que ver si la 47, que es parte de la misma empresa, también se adhiere, ¿verdad? Pero dijo Automotores Guaraní en general. TTA, que es la línea 9621, la que viene hacia la zona de Barsequillo, después viene acá hasta Santa Ana. Y TTL, que es la línea 23, ¿verdad? Después había uno más que no recuerdo. Eran 4 las líneas que también se iban a adherir a esta huelga que va a empezar esta medianoche y que va a ir por las próximas 48 horas, es decir, hasta el miércoles. Los choferes habían mencionado hoy que sería un 80% de acatamiento al menos de esta medida de fuerza. Ellos, por su parte, desde el gobierno mencionan la cantidad de buses que mañana podrían estar operativos. Y por otra parte también, no es la primera vez que se da esto. Eternamente es el inconveniente para aquellos que deciden salir a trabajar, muchas veces se exponen porque se hacen generalmente piquetes. No sé cómo se van a organizar esta vez las federaciones del transporte, pero generalmente hacen piquete en la zona del viaducto, zona de Lomapitá, en varios otros lugares, y por ahí se dan estos encontronazos porque terminan también afectando a quienes están circulando. Y es por esa razón que el viceministro decía que la policía también va a salir a las calles para poder poner o dar seguridad en este caso y poder circular. Y desde el Ministerio del Trabajo también pide tolerancia con la llegada de los trabajadores a sus respectivos lugares de trabajo para la actividad diaria, considerando lo que va a ser el día de mañana. Y el miércoles 17, y así como están las cosas, se van a cumplir las 48 horas, porque decía, la reforma ya es un hecho, no van a retroceder, así es que se va a promulgar así como se aprobó en el Congreso, es lo que daba en su mensaje también el viceministro del Transporte. Así es que vamos a darle seguimiento a esto, seguramente vamos a estar compartiendo también cuáles van a ser las líneas, los itinerarios que también van a seguir los vehículos que van a salir para poder paliar la falta del transporte público el día de mañana y pasado también.